Bien, entonces va de nuevo. Les comentaba que de mi parte este tema es un tema que nació hace muchos años. De hecho, antes de la pandemia, yo creo que más o menos, por lo menos unos 6 años. ¿Qué pasó hace como 6 años? Hace 6 años, por acá en Zapopan, Jalisco, está la oficina, digamos, el edificio del Colegio de Jalisco. ¿Qué es el Colegio de Jalisco? Bueno, acá en la República Mexicana, en cada uno de los estados, cada estado tiene su colegio de Michoacán, colegio de Jalisco, colegio de México, y ese colegio sirve para hacer estudios sobre la historia reciente y antigua de cada región. Entonces yo me acerqué para ver qué tenían ahí en el Colegio de Jalisco y tienen una biblioteca muy interesante que les recomiendo. Tienen una librería donde también venden libros de los estudios de historia antigua y de hecho también ofrecen cursos creo que son diplomados, maestrías y doctorados sobre la historia, ¿no? Bueno, en la biblioteca, hace como 6 años yo fui y en aquel tiempo, desde aquel tiempo yo quería hacer un video relacionado a la deformación craneal, que luego lo hice, ¿no? De hecho, creo que tengo dos videos de ese tema. Incluso creo que con Ricardo salí en uno hace ya tiempo. Si no, bueno, pues este sería el primero en conjunto. Y resulta que ahí encontré dos libros a través de internet y después fui a conocer la biblioteca para que me pudieran prestar esos libros porque no tienen préstamo externo, tienes que ir, ¿no? A la biblioteca. Está muy cerca de la Basílica de Zapopan, está más o menos como a unas 6 cuadras de la Basílica de Zapopan y está como a una cuadra del Hospital del Iste, por si alguien lo ubica, por ahí cerca de Avenida Prolongación Américas, ¿no? Bueno, entonces en aquel tiempo me llamó la atención un libro relativamente viejo del siglo pasado que hablaba de este tema, pero el tema del libro, el nombre del libro es algo así como, ahorita lo vamos a ver en pantalla, Los cráneos deformados de la isla de Sacrificios, Veracruz, México. Entonces, wow, me llamó la atención por muchas razones. Primero, porque hablaba de los cráneos deformados, tema que me encanta. Segundo, hablaba de que era en Veracruz, o sea, no era por acá de Jalisco, y de cráneos deformados en Veracruz no tenía nada de información, entonces dije va a estar interesante. Y entonces, la semana pasada o hace 2 semanas volví, todavía tenían el libro y dije, de aquí soy, ¿no? Lo platiqué con Julio y le dije, oye Julio, ¿qué te parece si hablamos de este tema? Me dijo que sí y pues allá va. Entonces, esa es la historia de mi parte, ¿no? Entonces, esto nace hace muchos años. Ahora sí, déjenme compartirles la presentación. Para los que están en YouTube, la van a ver ahí de manera directa, pero por acá en Teams voy a compartir pantalla para que lo puedan ver Julio y, y Ricardo. Ok, ahorita me dicen cuando ya lo puedan ver. ¿Listo? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, aquí hice un PowerPoint ahí más o menos como de unas 20 diapositivas, pero las voy a lanzar así rápido. Y si al rato ustedes necesitan, ya que termine, que me regrese, con gusto lo hacemos, ¿no? Bueno, pues ese es el nombre del libro, Cráneos deformados de la isla de Sacrificios. Este libro es de 1969. Los autores son Juan Comas y Paulette Marquer y fue publicado por la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, allá en el año 1969, ¿no? A la derecha está la portada del libro, así se ve. Como es un libro antiguo, pues antes bueno, no todos, ¿verdad? Pero digamos, le metían menos creatividad, ¿no? A las portadas. Hasta el logo de la UNAM se ve raro, ¿no? Yo le hubiera puesto las 4 letras en horizontal, pero bueno, ideas de antes. Bueno, vamos a ver qué les tengo. Bueno, aquí está el mapa de México, ¿verdad? Y una parte de Estados Unidos y otra parte de Centroamérica. Y donde se ve por ahí
el simbolito amarillo, ¿no? El chinche o como lo conozcan, la chincheta. Ahí está la isla de Sacrificios. Es una isla muy pequeña, como vamos a ver a continuación, y está enfrente de Veracruz. Está enfrente de un lugar que se llama Boca del Río, que es muy turístico, por si alguien lo conoce. Está a 2 kilómetros, ¿sí? 2 kilómetros, y entonces me voy a acercar un poquito más, pero ya lo vimos. Por acá arriba está Texas. ¿Y qué tiene Texas? Bueno, aparte que por allá vive Julio, se va a enlazar muy interesante este asunto, porque luego también tiene que ver con esta partecita de Texas, ahí donde colinda Texas con Luisiana. Por ahí, resulta que por ahí habitaron personas prehispánicas que tenían mucho que ver con los que habitaban acá en Veracruz, ¿no? Que usted no lo crea. Entonces, bueno, vámonos a la siguiente imagen. Estoy acercando por pedacitos. Aquí ya se ve más. Vámonos a la que sigue. Bien, aquí ya se empiezan a aparecer algunas islas, ¿no? Enfrente de lo que es Veracruz, esto que se ve blanco es la ciudad, ¿no? Extendida de Veracruz. Ahí está. Por fin aquí ya se ve Veracruz, la zona de Malecón, de Boca del Río, y enfrente a 2 kilómetros está la isla. Como ven, es una isla tan chiquita que el simbolito prácticamente la tapa toda. Es más chiquita que esta otra isla que se ve acá, es más chica que estas islas que se ven por aquí, de las cuales desconozco el nombre, entonces es una isla muy pequeña. De hecho, en su parte más larga mide menos de 400 metros, para que se den una idea, o sea, no tiene ni medio kilómetro, ¿no? Ahí está. Aquí ya vemos que, pues sí, aquí ya hay agua de por medio, ¿verdad? Por aquí está Boca del Río, y después de 2 kilómetros, aquí está la isla y llamada de los sacrificios. ¿Y por qué se llama de los sacrificios? Ah, pues vamos a ver, ya, para allá vamos. Bueno, aquí tenemos una vista aérea de la forma de la isla de los sacrificios. Como ven, tiene una forma así media extraña, como una gota, ¿no? Media deformada. Y como vemos, está muy arbolada, a pesar de que, según el libro que leí, en aquellos tiempos, en los años 60, dicen que tiene una altura sobre el nivel del mar de solo 4 metros. Eso dice el libro, ¿eh? No me consta, nunca he ido para allá, pero la historia que les voy a platicar es interesante. Y si yo viviera en una isla que está a 4 metros por encima del mar, pues yo sí me preocuparía, ¿no? Porque en la noche ya ven que sube la marea y yo no sé cuánto sube, pero si sube 1 metro, 2 metros o más, pues prácticamente casi, amenazan, ¿no? Con tapar la isla. Bien, por ahí vemos unas construcciones que son modernas. Por acá dice barco de cemento. Ahorita les platico por qué, ¿no? Y acá hasta tiene una área de buceo, por lo que se ve, de la cual desconozco, y una área inclusive de coral, por lo que me imagino que desde el punto de vista turístico, pues debe ser muy atractiva siempre y cuando esté permitido que la gente vaya por ahí, ¿no? Bueno, en esta otra diapositiva seguimos viendo la imagen real, la imagen satelital, pero a la derecha está un dibujo de ese libro. Como ven, la imagen más o menos coincide, pero sí vemos diferencias este, eh, con respecto, ¿no? Se supone que, bueno, o sea, el satelital pues es más exacto, la imagen más o menos coincide, pero también vemos algunas diferencias. Bien, por ahí midieron la isla en aquellos tiempos y supuestamente en la parte más larga medía 368 metros, y en la otra parte que tiene menos anchura son 192 metros. Bueno, yo la medí en Google Earth y esa parte que dicen que son 368 metros, a mí me dio 362 metros con 65 centímetros, ¿no? Entonces, la diferencia se puede deber a dos cosas. Una, que ahora las herramientas son más precisas, o dos, que la parte norte de la isla se haya estado hundiendo poco a poquito. Digo, puede ser también, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, no es tanta la diferencia. Ahora, si se fijan ustedes en la imagen dibujada,
por aquí dice faro, y el faro está muy cerca de lo que sería el centro de la isla, un poquito a la derecha, a la izquierda, pero cerca de lo que sería el centro. Mientras que actualmente vemos que en esa parte no hay nada más que árboles y más abajo acá, más hacia el sur, es donde vemos construcciones. Entonces seguramente lo mudaron y estas construcciones son más nuevas y las anteriores, me imagino que las demolieron, cayeron en desuso y fueron tapadas por la vegetación, ¿no? Porque de hecho la isla tiene vegetación, inclusive se cuenta que en los viejos tiempos hasta tenía árboles frutales y tenía un pequeño como espacio donde se podría haber considerado como un huerto, ¿ok? Por acá lo que me llama la atención en la parte dibujada es que tiene algunos rectángulos que quiero pensar que eran vestigios de lugares prehispánicos, así como pequeños edificaciones, y acá en la realidad, pues por la vegetación ni siquiera se ven, ¿no? Ni acercándose más, que lo intenté en Google Earth, aparece. Bueno, ok, aquí está la última diapositiva donde está la isla. Ya está la imagen de la derecha más grande, ¿no? Para que se den una idea. Y efectivamente vemos que el faro de donde estaba, de donde lo habían registrado, a donde está actualmente, pues hay muchos metros de diferencia, ¿no? Y luego el muelle, aquí en 1960, ahora este dibujo, aquí dice 1955. El libro es del 69, pero en el libro hacen mucha referencia a exploradores desde 1518 hasta, creo que hasta 1955, 1960. Entonces, esta mapa lo hizo un investigador que se apellida Medellín en 1955. En ese dibujo de 1955, si se fijan, acá dice muelle, había un muelle. Ese muelle todavía existe, quiero pensar que es este de acá abajo, y donde termina el muelle ya le construyeron un barco de cemento. Es como adorno, realmente ese barco de cemento es como el nuevo muelle, ¿no? Y está conectado con el antiguo. Y le hicieron otro muelle aparte acá arriba, como ven, como para llegar más rápido, me imagino que para embarcaciones más pequeñas, llegar más rápido a lo que son los edificios, ¿no? Que están por ahí. Ok. Bueno, ahora sí me voy a darles un poquito de información y luego les muestro que les platico qué hay ahí. Bueno, en el libro mencionan que esa isla se creó en el año 5000 antes de Cristo, o sea, hace 7000 años. Quiere decir que hace 8000 años, hace 7500 años, esa isla no existía. Se formó apenas hace 7000 años, cosa muy interesante, o sea, es relativamente muy reciente. Después dicen que tuvo un periodo al que se llama periodo arcaico de ocupación, que fue más o menos entre 1000 años antes de Cristo y 900 años después de Cristo. Entonces, en ese periodo, que prácticamente cubren casi 2000 años, de alguna manera había asentamientos prehispánicos, ¿no? Después viene una etapa que se le llamó de construcción y enterramientos, donde construyeron, imagínense una pequeña pirámide, que de hecho no son pirámides, son basamentos, ¿no? Son estructuras y varios enterramientos, o sea, prácticamente se hizo un cementerio. Y esto aconteció entre el 900 y el 1200 ya de nuestra era, ¿sí? Después del 1200 viene un periodo, digamos, de declive, que a lo mejor la palabra está mal usada, porque ahí no había una cultura, sino que a lo mejor había encargados y se estaban rotando para cuidar la isla, pero más bien era gente del continente, era gente de Veracruz que agarraba sus canoas, sus naves, cruzaban, se quedaban ahí, iban a lo mejor a algún evento y luego se regresaban. Y bueno, pero digamos que del 1300 al 1518, pues cada vez se usó un poquito menos y después del 1518 ya no se volvió a usar por parte de los indígenas. ¿Por qué? Pues porque llegaron los españoles, ¿no? En 1518
más o menos en esa época, para que nos demos una idea, en Cuba se andaba sublevando Hernán Cortés, ¿no? Provocando el levantamiento, donde agarró sus 3 naves y se fueron después hacia el puerto de Veracruz o hacia Mérida, y ahí lo demás ya está en los libros de historia. Pero mientras, un capitán al que solo conozco como, creo que Juan de Grijalva, pues en un navío se fue a explorar esa parte de Veracruz y se encontró esa isleta, por ponerle un nombre, de la isla de Sacrificios. Esa isla seguro que tenía otro nombre para la gente nativa, pero cuando llegaron, desembarcaron, fueron a explorar la isla. Cuando llegaron ellos no había gente, pero sí encontraron unas pequeñas edificaciones, encontraron un cementerio y al parecer encontraron huesos, a lo mejor con impacto, que se veía que a lo mejor los habían matado, ya sea degollándolos o rompiéndoles huesos, o sea, de alguna manera violenta, ¿no? Y entonces los españoles que acompañaban a Juan de Grijalva en 1518 supusieron, por lo que vieron, pero no tenemos ningún escrito de qué fue lo que vieron, nada más la impresión de que de lo que vieron dedujeron que esa isla se usaba para hacer sacrificios humanos. Entonces, por eso le pusieron la isla de sacrificios. Pero nos queda la duda. De hecho, actualmente no podemos saber si esos esqueletos que encontraron, que muchos ya no existen y algunos ya los mandaron a museos, no sabemos realmente si los llevaban allá para matarlos o si ya los llevaban muertos, para empezar, ¿no? Entonces tenemos esa gran duda. Bueno, seguimos. Aquí están dos versiones de dos personas diferentes de la misma isla y van a ver que son totalmente diferentes. Había un investigador que se apellida Medellín, que fue el que hizo el diagrama que vimos hace rato, y textual, él dice, debió de ser un cementerio de los grupos totonacas de tierra firme, que lo destinaron para personajes importantes o ricos. Entonces dices, wow, según lo que nos dice este otro señor, pues es del pueblo totonaca, y pues él dice que eran enterramientos para gente rica, o sea que no cualquiera, ¿no? Como que si fuera un privilegio al que no es para todos. Pero luego hubo otro investigador francés, de apellido Dussolier, que él dice lo siguiente, nunca fue una isla para habitar, ya que toda la cerámica, o sea, de palcates y vasijas que encontraban, provienen de los entierros y no hay basureros. Entonces, el hecho de que no haya basureros te da a entender de que no había alguien viviendo ahí, porque alguien que vive ahí, pues come, defeca, ¿verdad? Y genera basura, quieras que no. Y entonces el hecho de que no haya un basurero le da a entender al otro de que pues no vivía nadie. Que de hecho no están tan encontrados, ¿no? Sino más bien son opiniones complementarias. Medellín, como vimos en el libro, es de 1955, mientras que Dussolier es más antiguo. Cuando fue la ocupación, ya ven que Francia intentó conquistar México, por ahí creo que en 1800 y tantos, no recuerdo bien las fechas. Entonces Dussolier es anterior y Medellín es alguien más actual, ¿no? Bueno, ahora sí, antes de leer esto, debí de haberles escrito algo, entonces los voy a platicar. Bueno, encontraron varios esqueletos completos, era un cementerio, pero muchos de esos esqueletos, los cráneos, estaban deformados. Y deformados, no me refiero a que los mataron y luego los rompieron, y no, sino de que ellos en vida tenían el cráneo diferente a nosotros. Cuando hablamos de la deformación craneal, normalmente la gente piensa en Paracas, ¿no? Allá en Perú, que allá tienen unos cráneos ahí que sí parecen alienígenas, ¿no? Porque eran más grandes que los nuestros y algunos eran hacia arriba, otros son hacia los lados, que vamos a ver algunas imágenes a continuación.
Entonces, bueno, se tomaron varios esqueletos de ahí y algunos se trajeron acá al continente, a Veracruz, y que acabaron, al parecer, en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Ya ven que acá todo se centraliza malamente, pero otros inclusive se fueron a otros lugares, incluso algunos están por ahí en algún lugar de Estados Unidos y otros acabaron en París, en el Museo del Hombre, como vemos aquí en el título. En el Museo del Hombre en París, allá se enviaron 7 cráneos encontrados en esta isla de los sacrificios, supuestamente para que los estudiaran en ese tiempo, ¿verdad? Que porque aquí no había gente capaz, digamos, así lo dejamos. Además, a ese mismo museo de París se enviaron otros 9 cráneos similares en la manera de deformar el cráneo, pero estos otros 9 son procedentes de Sabine, Texas. ¿Sí? Sabine, desgraciadamente, Sabine, si vamos a Texas, Sabine es el nombre de 3 cosas. Es un pueblo, es un río y ya se me fue la otra cosa, pero hay 3 cosas que se llaman Sabine. Claro, todas están cerquitas, por ahí cerca de Galveston, ¿no? Entonces, 9 cráneos de Sabine, Texas, 7 cráneos de la isla de Sacrificios, Veracruz, México, se mandaron a París y por allá han de estar en algún lado, ¿no? Entonces, ¿quiere usted ver esos? Vaya a París y allá pregunte a ver dónde están. Y más o menos cómo se veían. Ahí viene lo bueno. Imagínese, si usted ve esto, dice, ah, caray, ¿qué es eso, no? Ya mero viene el Halloween. ¿Será que eso sale en Alien Romulus? Pues no, y es un cráneo real. Bueno, este es el dibujo, ¿no? Al rato vamos a ver el cráneo real. Este cráneo que está ahí dibujado y que viene del libro es el cráneo número 1855, conseguido por un investigador que se apellidaba Stuart y en 1948. Digamos que él lo desenterró, lo consiguió, creo que se lo llevó a Estados Unidos y así estaba. Imagínate que ves este cráneo, dices, ¿cómo le hicieron? Acá a la derecha vemos cómo se ve el mismo cráneo, pero de lado. Obviamente, eso que vemos como 2 bolas grandes acá, que a lo mejor a muchos les va a recordar la película de Drácula, ¿no? De Bram Stoker, ¿verdad? Porque tenía un peinado que salía más o menos así para los que vieron la película. Pero como vemos, en el donde está del lado, dices, oye, como que le faltó un pedacito de cráneo atrás, ¿no? Bueno, comparado con nosotros sí, pero lo que pasa es que por medio de bandas, que son las que desde chiquito les ponen para ir deformando el cráneo, pues precisamente le apretaron para que lo que se le iba a ir para atrás se le botara por los lados, ¿no? En pocas palabras. Bueno, me voy al siguiente. Este es un dibujo. El que sigue ya es un cráneo de veras de esos. Y bueno, este está identificado con el código 1034 y era de una mujer. ¿Sí? Este era una mujer. Y entonces ahí está de frente. Como ven, de frente parece ser que del lado izquierdo tiene como una trepanación, o sea, le hicieron un hoyo. Pero no se sabe si fue, ahora sí, si dices, así la mataron, o si fue un agujero medicinal. Recordemos que muchos prehispánicos, y no nada más en América, sino en otros lados del mundo, antes de que se desarrollara la medicina, eran tan bravos que ya hacían agujeros en el cráneo, ¿no? Supuestamente para atender dolores de cabeza o vaya usted a saber, ¿no? O sea, los médicos brujos, los chamanes, ya le metían bisturí de obsidiana a la gente, ¿no? Bueno, entonces ahí está de frente. Y como ven, de frente está más hacia un lado, hacia el lado derecho de la pantalla que hacia el otro, ¿no? O sea, no, ahí vemos que definitivamente dices, no, este sí fue de formación artificial, este no es hijo de extraterrestres porque vemos asimétrico, ¿no? A la derecha no se nota tanto la deformación. Bueno, vámonos a lo siguiente rápidamente para pasarles el micrófono a mis compañeros. Aquí está el mismo cráneo desde otros ángulos. ¿Sí? Me voy al siguiente. Este es el cráneo de un hombre. Luego se ve hasta más tosco. ¿A poco no? Tú ves este cráneo y dices, no, este es hombre y estaba alto. Y este es el cráneo con código 9360 que se lo escribieron ahí
en la frente también, y pues está de frente y está de lado, ¿no? Este cráneo de lado es el que viene en la portada del libro, nada más así como tema adicional. Y vemos que la mandíbula está bastante maciza, ¿no? O sea, seguramente a lo mejor allí un golpe del canelo no le hacía tanto a este señor. Bueno, vámonos al que sigue. Aquí está otro. Este también era hombre. Y aquí se le nota más en la vista de lado, ¿no? Una deformación entre atrás y para arriba. Ahí está. Bueno, seguimos. Está este otro. Este otro es un cráneo que tomaron de Sabine, Texas. Este no es de la Isla de Sacrificios. Pero fíjense cómo coincide mucho con este otro. No voy a regresar rápidamente. Fíjense cómo está este. Y recordamos cómo está este otro. Y bueno, son, claro, no son iguales, pero tienen cierta similitud, ¿no? Uno te recuerda al otro. Bien. Aquí está el mismo cráneo en otros ángulos. Y ya casi termino. Y este que estamos viendo es una foto también de un cráneo. Ahí está, ¿sí? Este supongo que es de una mujer, porque aunque no dice nada por acá, si se fijan, tiene un dibujito que tiene el simbolito. Bueno, a lo mejor es una flecha, ¿verdad? Yo lo estoy malinterpretando de que es el símbolo femenino, pero bueno, este sí es de la Isla de Sacrificios. Bien, este otro que se ve blanco, este no es un cráneo, pero sí es este es de yeso, o sea que tomaron el original, ese original creo que es de los que acabaron allá en Francia, tomaron el original, me imagino que le vaciaron algo que al secarse quedaba como una goma y luego sacaban la goma y la goma fue el molde para meterle yeso y esto que estamos viendo es el yeso, pero el original, el cráneo, se veía muy parecido, ¿no? Ahí está. Y por último, pues aquí el super wow, ¿no? El que parece extraterrestre. Ah, de hecho es el mismo. Es el mismo anterior, nada más que viéndolo desde arriba, pues ya le ves la magnitud le hicieron ahora sí que forma de corazoncito, ¿no? Visto desde arriba, de pera invertida, ¿verdad? O de pompis, depende cómo le vean. Y ahí está a la derecha. Este también es de la Isla de Sacrificios. Bueno, y ya por último aquí le voy a cortar. Esto viene en el mismo libro, si no me equivoco. Si ven esta imagen de la izquierda, donde está la señora con su niño, y no tuviera lo demás, si estuviera nada más esta imagen y yo les pregunto, ¿de dónde es? Seguramente me dirían, de África. No solo por la deformación craneal, sino porque tiene toda la cara, díganme si no, de una africana con su bebé. Ah, pues si vemos acá abajo, resulta que este dibujo lo hicieron a partir de una fotografía tomada en 1939 en Centroamérica. No tengo el dato de qué país para decirles, es de Ecuador, es de Honduras, es de Panamá, pero es de Centroamérica. Y ahí, nuevamente, como siempre ha dicho Julio, ¿verdad? De que eh, estaba todo conectado. Dices, ¿cómo es posible que este dibujo que tiene toda la cara de una africana haya sido de una persona que estaba viva en 1939 o a lo mejor era de 1800 y tantos, de Centroamérica? Y luego vemos el mapa de la derecha donde hay varios puntitos y esos puntitos corresponden a un mapa de donde la gente hacía deformación craneal, pero donde se tenía esa información hasta 1939. Eso quiere decir que si este mapa mundi estuviera actualizado ahorita al 2024, yo les aseguro que a lo mejor tuviera el doble de puntitos porque ya hay más lugares donde se han detectado. ¿Y de dónde se sacó esta información? Acá arriba les pongo el URL, pero fue de un sitio ruso, ¿sí? En Rusia. Tiene mucha investigación. De hecho, me metí al sitio y tuve que traducirlo con Google porque estaba en ruso. Y por eso aquí, a lo mejor en lugar de figura 7, dice arroz, como que lo tradujo mal. Pero ahí está. Y entonces llama la atención que dices, oye, hay un punto en Canadá, ¿sí? Hay varios en Estados Unidos, sí, hay en México. De hecho, la parte
norte de México y la parte del istmo, ¿no? De Tehuantepec. Y luego hay muchos acá en América del Sur. Está lo que sería Colombia, Perú. Y acá me quiero atrever a decir que pues, es Chile, ¿no? En África, pues está aquí. No sé qué estados de África estén por ahí. Pero fíjate que está lleno acá en lo que es Francia y Alemania. Inglaterra tiene puntos, ¿sí? Italia. Por acá se me va, no sé qué haya por aquí, no sé si sea Turquía o a lo mejor ando muy lejos, y luego de ahí se brinca por acá a esta parte, ya yendo acá como para India, un poquito de China, etcétera, ¿no? Y luego por acá están las Filipinas también, llenas de puntitos, ¿sí? Me llama la atención que en ese tiempo, más por acá en China, no tenga puntitos, porque lo que es Atila, los hunos y Gengis Khan, ellos también, no todos, claro, pero algunos también usaban la deformación craneal, pero a lo mejor eso se supo después de 1939 y por eso no tiene puntito, ¿no? Bueno, pues hasta ahí dejo esto y ahora sí, vuelvo, o más bien voy con los comentarios de mis compañeros. Sí, no sé si Ricardo quieras agregar algo, comentar algo de lo que tú quieras, la isla, lo que sea. Sí, claro. Digo nada, gracias. Comentaba que para no redundar en lo que ya se comentó, voy a tratar nada más algunos puntos adicionales, Sí. así algo que pudiera ser relevante o interesante. Y bueno, sobre todo de la isla, ¿no? Ya vimos ahorita la gran cantidad de imágenes que compartiste, muy, muy buenas. Y creo que ya da un poquito más de visión y contexto de lo que ocurrió aquí, ¿no? Ujú. Pero, bueno, ya hablamos de lo que son las dimensiones de la isla, que es muy pequeña. También se dice que su nombre original era Chalchihuitlapasco, Ah, o caray. lugar de la vasija de Jade, Ujú. ¿sí? Que este nombre es el que ya tenía, pero bueno, llega Juan de Grijalva y bautiza la isla como de los sacrificios, ¿sí? Porque obviamente, como ya lo mencionaste, pues descubre algunos restos humanos, entierros, y, y, y bueno, se supone que hacen ceremonias y por ello le da ese nombre, ¿no? De los sacrificios. Pero realmente pues no se, digamos que no había una evidencia tangible, pues de que efectivamente, ¿no? Aunque sí hubo algún tema por ahí, ahorita lo menciono, respecto a lo que encontraron, y creo que eso más bien fue lo que lo impresionó y por esa razón le dio el nombre, Ujú. porque realmente lo utilizaban algo así como si fuera un cementerio, como lo mencionaste también, pero después sí lo utilizan de esa manera, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, había muchos edificios con cal y arena, con cimientos, había muchos huesos humanos, obviamente cráneos ensartados, cadáveres, había ropa, y por eso empezaron a pensar que eran sacrificios, ¿no? También ahí encontraron una vez encontraron unos restos de personas, unos que tenían algunas semanas ya envueltos en unas sábanas, y después encontraron también una vasija con sangre. Entonces también de ahí viene el tema de que lo consideraron como una isla donde se hacían sacrificios, Ujú. ¿sí? Eh, Obviamente esta isla se forma con base a los arrecifes, Ujú. por eso es que alrededor tiene esa mancha blanca, y como bien mencionaste, está a 4 metros de altura del nivel del mar. Eh, Obviamente Juan de Grijalva fue digamos que la descubre en 1518, y bueno, ahí, déjame ver, es que estoy tratando de quitar la paja para que no se sea tan, pero bueno, eh, también estuvo en 1804, estuvo por ahí el famoso científico alemán Alexander von Humboldt, que también estuvo ahí explorando estas tierras, y con el clérigo Juan Díaz, que era uno de los capellanes mayores,
y que venían en la misma expedición con Grijalva. Eh, y bueno, ellos pues obviamente iban a evangelizar, ¿no? Pero pues llegaron y encontraron, digamos que este tipo de escenas en cuanto a los pedazos de personas ahí. Y bueno, pues se quedaron nada más impresionados y la utilizaron un tiempo como base. Digamos que de ahí se movían y ahí lo utilizaban para estar, digamos que monitoreados y también de alguna manera asegurados por el tema de la pequeña isla, ¿no? También otro de los hechos relevantes es que en 1826 un italiano publicó, que se llamaba Claudio Linati, publicó un artículo que se supone que era el primer, bueno, se considera como el primer artículo de arqueología en la historia, y había un diario que fue más bien un periódico que una vez cuando se consuma la independencia se funda este periódico que era básicamente de crítica y literatura, se llama El Iris, y ahí se incluyen estas páginas con esta reseña de Claudio Linati, e incluso lo ponen en una sección de variedades, o sea, ni siquiera fue como un tema de historia o de arqueología, pero se considera como uno de los primeros artículos arqueológicos publicados, y esto pues también fue muy, muy relevante, ¿no? Porque pocas veces se hablaba de este tipo de situaciones. Y bueno, pues ya como mencionaba Juan de Grijalva, descubre esta isla, eh, y bueno, cuando llegan ahí, pues empiezan a hacer la exploración, al ser un territorio muy pequeño, pues rápidamente encuentran los restos de todas las partes humanas, cráneos, y bueno, pues se ve horrorizado, ¿no? Y por eso lo toma como como una especie de barbarie, y también por eso el nombre, como lo había mencionado ya. Ujú. Y bueno, ¿qué otras cosas por aquí? Mm, Déjenme ver qué otros hechos relevantes. Bueno, digamos que en los bueno, actualmente la isla ya es un territorio protegido, lo cuida la Marina y tiene ya es una construcción muy moderna y un faro. Ujú. Eh, pero entre los muchos eventos ocurridos en la isla de los sacrificios, se puede mencionar, por ejemplo, la isla fue inundada y devastada por el paso de un huracán de categoría 3 el 2 de septiembre de 1552, lo que tú mencionabas. O sea, con cualquier altura digamos, con cualquier movimiento de la marea, el crecimiento pues podía incluso desaparecer, ¿no? Pues en este caso, en 1552, pues sucede con este huracán y prácticamente no fue inundada. eh, y bueno, ya después se volvió a estabilizar el agua y pues bueno, quedó ahí, ¿no? Y había barcos esclavistas ingleses de John Hawkins y Francis Drake que fondearon, digamos que el proyecto de esta excursión, Ujú. y después fueron expulsados, ¿no? Se fueron del puerto de San Juan de Ulúa y los expulsaron los españoles. Entonces ya después, en julio de 1585, se establecen hospitales en la isla de los sacrificios y en la ciudad de Veracruz, hoy es el pueblo de la Antigua, y se entregan a los religiosos, ¿no? Por la orden de San Hipólito Mártir, que en ese entonces estaba en la orden del virrey Álvaro Manrique de Zúñiga. Los prisioneros hechos en la ciudad de Nueva Veracruz, que entonces así la llamaron por el pirata Lorencillo, fue en 1683 y los trasladaron a la isla, y ahí sufrieron severas penalidades por la escasez de agua y comida mientras esperaban que fueran rescatados, pero pues nadie los rescató. Entonces ahí murieron. Ya en 1707 y en 1740 ya se hicieron varios proyectos para construir un fuerte, una batería de cañones. Se apoyaron mucho con fuegos de San Juan de Ulúa, y bueno, de alguna manera lo rechazaron, pero ellos lo veían como una ventaja táctica, ¿no? Veían ese lugar como un punto táctico para lo que eran los enemigos de aquel entonces, que eran los ingleses y los franceses. Eh, y bueno, por eso querían muchos cañones, que aún así en Veracruz pues ya se ve
por ahí algunas fortalezas, ¿no? En 1822, la isla se convierte en, digamos que en un objeto de disputa entre los españoles refugiados y la gente de San Juan de Ulúa, y el gobierno del Imperio Mexicano, pues obviamente encabezado por Agustín de Iturbide. Ahí estuvieron pues en la disputa entre quién se quedaba con esa isla. Ya en 1824, el general Manuel Joaquín Rincón construye 3 pequeñas baterías de cañones llamadas Guadalupe, Libertad y República. Y bueno, ahora sí que con una tropa llegan al muelle y bueno, con una guarnición de 200 hombres y 10 cañones en la isla, y pues hacen un bloqueo y pues se rinde ahora sí que los de San Juan de Ulúa, ¿no? En noviembre de 1825. Y en marzo, el 18 de marzo de 1825, el general y presidente Guadalupe Victoria decreta la creación del primer Museo Nacional Mexicano y se instala en los salones de la Real y Pontificia Universidad Nacional, contando con una colección de historia natural y una historia de estas últimas piezas arqueológicas que encontraron en la misma Ciudad de México y en la Isla de los Sacrificios. Pues se trata de lo que también habían ya documentado algunos franceses, y bueno, en el periódico, se publica en el periódico El Iris al año siguiente, ¿no? Como bien mencionaba el del italiano, pues se vuelve esa primera publicación arqueológica. Después los tripulantes de los barcos de los capitanes Dumanoir y Ivan Napin desembarcan en la isla en 1841 y en el 44, y comienzan a hacer excavaciones, y obviamente entre las excavaciones pues empiezan a hacer saqueos, ¿no? De muchas piezas, las que hoy se exhiben en Francia y en Gran Bretaña, y bueno, como siempre, ¿no? Ahí las piezas pues se regaron y pues ya cayeron en manos extranjeras, y bueno, pues ya no las hemos vuelto a ver de regreso. Y bueno, ya después hubo más expediciones de tipo antropológico por el francés Jean Baptiste en 1889, donde también se vuelven a encontrar algunas piezas y entierros humanos con varios cráneos y deformaciones, de las cuales ya mostraste imágenes. Y bueno, pues todo esto llamó la atención de la comunidad científica, obviamente internacional, y en 1893 se construye en la isla su primer faro para la seguridad marítima. En 1935 se levanta otro de forma cilíndrica y color rojo, y en 1964 ya se erige el actual faro que se encuentra hasta este momento, ¿no? Y bueno, ya en la década de los 40 se construye la Dársena, Juana de Arco, por el general Heriberto Jara Corona, que fue secretario de Marina, y bueno, por la cual se trata para experimentar con barcos de ferrocemento, y se fabricó también, y se hundió ese barco. No dice por qué razón, pero bueno, después fue remolcado a la isla y fue adaptado para servir como muelle. Y se conserva actualmente, ¿no? Hasta la fecha ese barco ahí hundido. En 1995, la arqueóloga Marina Álvarez Ríos y Sergio Vázquez Zárate, del centro del INA, ya hicieron un informe de las excavaciones que hicieron en 1990, reportando los hallazgos de varios entierros de adultos, adolescentes y niños, así como vasijas en forma de tortuga. En el 2010 se instala una estación ya meteorológica tipo Seaman, días antes de la entrada del huracán Carr, ubicándose en la superficie plana del antiguo barco, que es hacia donde está la isla en pico, que tú mostraste esa zona plana, y que ya está con ferrocemento. Y en 2011 la estación fue dotada de paneles solares para economizar en combustible. Y bueno, así sigue un poquito más de historia, hasta pues ya la fecha, digamos que sigue siendo una isla pues ya protegida. Digamos que han estado haciendo muchos ya documentos, libros, los cuales se han presentado ya en Feria del Libro, y bueno, pues hay muchos autores ya respecto a esto, ¿no? Incluyendo el mismo INA, incluyendo la UNAM, como bien mostraste el documento,
Y pues bueno, ha sido todavía se puede excavar más, pero ya no lo han hecho porque también hay restos como de pirámides o que no le han hecho más excavación o investigación, aunque ya está protegida y ya no tiene acceso al público, aunque sigue habiendo mucho turismo y mucha gente en kayak llega a las orillas. Entonces, como que quieren evitar que se vuelva a ver un saqueo o a lo mejor ya saquearon todo y ya no hay nada, pero aún se conserva como un lugar ya protegido por la misma marina y ya no permiten el acceso a esta isla, ¿sale? Entonces ahí, nada más para complementar un poquito lo ya comentado. Sí, muchas gracias. Digo, desgraciadamente no hay fotografías, ¿no? Ni del gobierno, ni, bueno, yo no encontré, ni por el gobierno, ni por Secretaría de Turismo para ver cómo está actualmente. Adelante, Julio, ¿qué nos cuentas? No te oigo otra vez, Alejandro, pero me imagino que me toca. Sí, Y entonces, algo que yo pude encontrar aquí que también es parte de un libro del autor, es Juan Comas, es que parte de estos hallazgos y de esta deformación craneal encontrada en varios entierros, en varias partes de América, se habla que uno de los primeros hallazgos fue en lo que conocemos ahora como Ohio, que es conocido como el cráneo de Natchez, que también tiene, a lo que yo puedo ver, esto fue encontrado alrededor de 1840 y 1850, en donde se dice que uno de los tipos más peculiares de deformación craneal artificial es el de los indígenas Natchez de la cuenca inferior del Mississippi, descrito por el investigador Morton, que después de esto fue tomado por Gosset, que era un antropólogo venidos de Francia, que fue el que hizo la investigación en el 1841, si no me equivoco, y que él concluyó que esta deformación él la nombró con la forma cuneiforme relevé o relevé, que él era francés, es como una relevación o una forma cuneiforme de cráneo, que después posteriormente o poco después de eso también otro historiador y antropólogo que fue Topinard, también venido de Francia, él dijo que ese tipo de deformación él la nombró con el adjetivo de fronto occipitale dressé, que era en los términos que este investigador lo denominó, y que ya después de esto también llegó otro investigador procedente de Italia, de apellido Imbeloni, que lo describió como un tipo brachycepali artificiali ereti, en un grado extremo, que esto significa que era un cráneo que había sido deformado en forma artificial, ¿no? Por la mano del hombre. Y que algo que no está aquí en esto, en toda esta información, es que nunca se les hace el estudio no recuerdo cómo se llama esta parte, pero por decir, el cráneo de los humanos actuales tiene el orificio en donde se conecta con la columna vertebral y con toda esa parte, tiene el orificio en la parte trasera, ¿no? Cargado un poco a lo que es la parte trasera del cráneo, porque ahí es donde está el principio
del cerebro, en donde todos los nervios, todo el cableado de todo tu cuerpo se conecta a tu cerebro, pero está en una parte trasera. En partes de los hallazgos que se han encontrado también allá, lo que mencionabas ahí en el mapa, Alejandro, que ha sido en Perú, en partes de Bolivia y en el norte de Chile, que está el mismo tipo de cráneos que han sido encontrados, pero que hay un investigador que se llama Brian Forrester, es americano. Ese hombre se movió a vivir allá a Perú, en donde hay muchos vestigios, hasta se casó con una peruana para poder adquirir el permiso para investigar de forma arqueológica. Y él encontró que muchos de este tipo de cráneos deformados que se encuentran en Perú, esa parte de la conexión con lo que es la columna vertebral y todo lo que son los nervios, ¿no? que conlleva el movimiento de todo el cuerpo, él encontró que en ese tipo de cráneos está más cargado al centro de lo que es la parte inferior del cráneo. Y otro punto interesante que él también pudo encontrar es que estos cráneos no se puede decir que hayan sido deformados, porque simplemente contienen una capacidad mayor en centímetros cúbicos dentro del cráneo, que esto supone o conlleva a que esos cráneos de esas personas, de esos seres que estuvieron aquí sobre la Tierra, porque ahí están los vestigios, tenían una capacidad mental y un cerebro mucho más grande que el del humano contemporáneo, ¿no? Del humano actual. Y que es algo que no se ha investigado. A lo que puedo ver que en esos hallazgos se dieron a la tarea más de investigarla o se maravillaron, más bien dicho, con las formas que tenían estos cráneos, que no se fijaron en la parte de lo que es la composición esquelética de un ser humano de la actualidad. Entonces, yo puedo pensar que muchas de estos hallazgos no son simplemente deformaciones craneales hechas por mano del hombre, sino que esta pudiera haber sido una raza que estuvo aquí, o una forma humana que estuvo aquí anteriormente, que tenían una mentalidad, una capacidad mayor de cerebro, que esto nos hace pensar que entre más grande sea tu cerebro, pues más inteligencia puedes tener, ¿no? Y que de esto se ha encontrado en muchas partes, que yo te había mencionado que se habían encontrado muchos de este tipo de cráneos en lo que había sido también lo que conocemos ahora como Tamaulipas, a lo mismo que ahí en donde mencionaste de Sabine, aquí en Texas, cerca de Galveston. Eso viene a pertenecer a lo que es el Golfo de México, pero que aquí a lo que conlleva todo esto es que piensan que este tipo de, ya sea de formación o de personajes, personas que tenían ese tipo de cráneos, estuvieron aquí presentes en América, que más lo podemos ver en lo que fue América del Sur, y que yo en base a esto hace mucho tiempo que empecé a conocer acerca de este tipo de hallazgos, ¿no? De estos cráneos, yo me puse a hacer una investigación y llegué al punto de encontrar un PDF
que hablaba de culturas antiguas de los Andes, en donde se hablaba de los gentiles, que estos gentiles, de acuerdo a lo que yo he podido encontrar, serían los restos que se han podido encontrar con este tipo de deformación craneal, que en esa podemos decir tradición oral, porque todo este escrito está basado en tradición oral y en mucha de la información de lo que de la cultura de los Andes, en donde se habla de la aparición de dos soles y una lluvia de fuego, y que todo esto habría sido causado por Dios, pero con la razón de eliminar a esta raza, que eran los gentiles. Por eso en muchas ocasiones, como el cráneo que mostraste, que tiene la forma de corazón, o sea, ahí podemos ver que es algo muy, muy difícil para poderlo deformar de una forma artificial, porque se puede ver hasta en ese dibujo que mostraste no se nota mucho, o en esa fotografía, pero en una de las que yo he visto de allá de la zona de los Andes en Perú, se encuentran, pero se puede ver la cavidad de los ojos con una diferencia, ¿no? Como que es un poco más grande, un poco más cargada hacia los lados, más alargada, y que pues eso también nos puede dar la pista, o puede llevarnos a ver que a lo mejor muchos de estos cráneos que por lo regular están en entierros, que es lo que está acá en Norteamérica, han sido encontrados en partes específicas donde se enterraba a la realeza, ¿no? Por decirlo así, para dar el contexto, a la realeza de aquellos pueblos, y que a lo mejor después, posteriormente, que estos que tenían esta deformación craneal, por decir natural, eran aquellos que se hicieron pasar como algún tipo de dioses. Y por eso es que los encontramos en todo este tipo de mausoleos, ¿no? Como ahí donde están esas estructuras en la isla de los sacrificios, ahí en Veracruz, que a lo mejor esa isla fue usada en primer punto, para poder hacer entierros de este tipo de seres, ¿no? Que ya sea que hayan sido considerados como realeza, o que hayan sido considerados como dioses, y que posteriormente, pues a lo mejor tribus ya en épocas más modernas, por decir como los totonacas, pues ya pudieron ir a realizar algún tipo de rituales, ¿no? Algún tipo de ceremonias, porque lo primero que se encuentra cuando uno busca acerca de la isla de los sacrificios es que los españoles, al llegar a esa isla, al inspeccionarla, encontraron restos humanos que supuestamente tenían los huesos del pecho deshechos, quebrados, y que ahí es donde ellos avalan también la teoría de que aquí en México se sacaba literalmente el corazón a las personas, ¿no? Entonces todo esto podemos ver que también es una forma de seguir ¿cómo se podría decir? Una propaganda, que fue lo que vinieron a hacer esos invasores aquí en América. Quisieron seguir esa propaganda, y pues de ahí todo lo que convenía o que conllevaba a lugares que encontraban, a todo le buscaban la forma de demonizarlo, de decir que pues aquí las culturas eran salvajes, que no se tenía ningún conocimiento, y de ahí es donde pues todo
lo que fue la cultura de aquí de América, especialmente América del Norte. También sucedió en América del Sur, pero yo considero más que aquí en América del Norte es donde se ha tratado de demonizar más todo esto. Y en referencia a los cráneos, hay uno muy importante también que fue encontrado en tiempos también muy antiguos, que se encontró en la parte arqueológica de Mitla, en Chiapas, y que es uno de los que ha sido el más difícil para los estudiosos de este tipo de hallazgos, porque no encuentran la manera de cómo este cráneo pudo haber sido deformado, si es que hubiese sido deformado en una forma artificial. Por eso es que mencionaba y yo pienso que muchos de estos fueron en realidad cráneos naturales, y que después las culturas posteriores, ya haya sido por tradición oral, hayan querido copiar de alguna forma este tipo de apariencia, ¿no? Ya sea para gobernar o tener algún tipo de beneficio. Pues voy a ver si pudiera compartir ahí pantalla, Alejandro, Sí, sí, para mostrarles. por ahí hay un botoncito cerca del micrófono que dice compartir. Le das clic y luego te aparece una ventanita y donde dice pantalla 1, ahí le das clic y con eso ya. Ok, ya lo encontré. Ajá. Muy bien. Ahorita que ya se vea, te decimos. Ahí ya se puede ver. Sí, ahí va. Ahí está, listo. Se ve la forma esa, que es un dibujo, Eh, pero se ve como el cráneo, porque yo aquí no lo puedo ver. es que creo que estás mostrando el mismo documento, pero otra página. Ahorita, Es que ándale, se ahí movió. está, ahí está, página 517. Esa fue del cráneo que fue encontrado en lo que fue. No, a ver, aquí nos está diciendo que este es de Perú. Ujú. Que hay uno el que fue encontrado en. Sí, ahí va. Ese es el famoso cráneo de Natchez. Ujú. Sí, Este fue el que se encontró en lo que fue lo que hoy conocemos como el estado de Ohio, aquí en ujú, Estados Unidos. ujú. Pero si, si te das cuenta, o para mí, a mi ver, ese cráneo no se ve de ninguna forma manipulado. Es como si simplemente fuera la forma original que tiene. Aquí hay unas mediciones en esta imagen, Ujú. donde aquí es donde se le dan los diferentes nombres a este cráneo, de acuerdo a lo que cada uno de los investigadores vio. Pero si lo vemos también en el dibujo, si hubiera sido usado, como dicen que se usaban tablas, aquí sobre lo que es la frente, estuviera plana completamente. Ujú. Y lo que podemos ver, esta que es una representación más correcta, no sé si se puede ver ahí el cursor,
pero lo que es la Sí. frente tiene esa forma natural o sea, que solamente la naturaleza te va a dar, porque si hubiera sido con una tabla, esta partecita que está plana por encima de lo que son las cavidades de los ojos oculares, estuviera plana hasta el punto hasta donde hubiese llegado la tabla, ¿no? Pero aquí podemos ver esa curvatura natural que tiene el cráneo. Ajá. Entonces yo pienso, o esto me da la idea de que estos eran seres que tenían esta capacidad natural, o sea que nunca fue manipulada, y que ya después de eso, pues ya muchos quisieron copiarlo, ¿no? Por la razón de que a lo mejor estos seres que tenían estas formas craneales, pues simplemente eran los representantes o tenían algún cargo. No sé qué piensan ahí ustedes. ¿Quieres comentar, Ricardo? Muy bien. Adelante, todo bien. Sí. ¿Cómo ves? Yo creo que, para empezar, yo creo que hubieron de las dos, ¿no? De hecho, yo no me explico si no nos ponemos a pensar que quisieron copiarle a alguien, ¿no? Para diferenciarse, ya sea por disque belleza o por decir, somos de la misma estirpe, ¿no? Yo soy pariente de aquel que estuvo por aquí. El validarte, ¿no? Sería una buena razón para decir, es pariente de los otros, ¿no? Que eran los originales y que así nacían. Si no fuera así, me parece a mí muy difícil el cómo se le ocurrió a alguien cambiar la forma de su cráneo sin ver un modelo, ¿no? Sin ver a alguien que sea diferente. O sea, se me hace muy, muy extraño, así que de la nada. A menos que en algún momento, porque algunos van a decir, no, de seguro eran extraterrestres. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque también han pasado tantos millones de años que quién no te dice que había una raza de Homo sapiens 2.0, ¿verdad? Que tenían un cráneo más grande y que en algún momento, pues coexistieron y que después, quedaron muy pocos y que a alguien se le ocurrió, pues me voy a... Ahora, eso de las tablas, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Pero a mí se me hace muy salvaje lo de las tablas. Yo le voy más a las vendas que dicen que usaban, ¿no? Como tela, porque así puedes irle dando forma desde chiquito y sin que el niño, ah, como sin torturarlo, pues, en pocas palabras, ¿no? Porque si tú le pones una tabla, imagínate un bebé, porque hay dibujos. Yo dudo mucho esos dibujos, a lo mejor son ciertos, sí, pero yo dudo de que, imagínate tú agarrar un bebé que todavía no camina y ponerle una tabla aquí y otra acá atrás para que se le haga hacia arriba, ¿durante cuántas horas al día? ¿Y a poco lo vas a tener metido ahí nada más entre dos tablas? El pobre niño llore y llore y chille, y nomás lo vas a sacar para amamantarlo y otra vez a las tablas. O sea, se me hace muy cruel, ¿no? El pobre no va a ver nada. Se me hace más lógico el ponle la venda, le das la forma, le vas aflojando conforme va creciendo el niño, pero siempre hacia arriba, pero así el niño puede ver, puede platicar, puede caminar, puede jugar, puede comer. En cambio, con las tablas, pues sí se me hace así medio criminal, ¿no? No sé qué opinas, Ricardo.